Muy buenas noches, comunidad. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Relatos de la Noche. Durante los siguientes minutos vamos a llevarles al mundo de lo paranormal, a un mundo donde tus peores pesadillas son posibles. Lo único que no cabe aquí son esas preocupaciones de la vida cotidiana que te vamos a pedir olvides por un momento. No podrás entrar en los siguientes relatos ocupando tu mente en ellas. En el episodio de hoy vamos a relatar historias de un tema que es de los favoritos de la comunidad. Historias de esa gente que pasa su tiempo al volante, por calles solitarias, que a veces esconden los terrores más oscuros. Historias de taxistas y conductores, muchos de los cuales sabemos que siempre nos escuchan durante sus horas de trabajo. Va para ustedes un abrazo y este episodio, esperando que lleguen con bien a casa y que no sean los siguientes protagonistas de Relatos de la Noche. Hola, soy un gran fanático de Relatos de la Noche. Quiero compartir una historia que me contó un taxista hace unos años. Todo sucedió en la Ciudad de México, en uno de esos barrios peligrosos donde uno piensa dos veces antes de aventurarse de madrugada. Raúl, el taxista, solía trabajar turnos nocturnos porque, según él, las tarifas eran mejores y había menos tráfico. Había menos de qué preocuparse. Pero una noche, cerca de las 2 de la mañana, recogió a un pasajero en el centro y lo llevó a un barrio periférico que ya conocía bien. Sabía que no era el lugar más seguro, pero el trabajo es el trabajo. Así que se metió por ese cerro, por esas calles que avanzaban hacia arriba, donde muchas veces sus compañeros ya no querían ir. Después de dejar al pasajero en su casa, Raúl decidió regresar por una ruta diferente. Tomó un atajo que atravesaba calles más oscuras y estrechas. Mientras conducía, notó que las calles estaban más solas de lo habitual y que un aire frío comenzaba a filtrarse por las ventanas, a pesar de que era verano. Sentía muy claramente que algo no estaba bien, pero no podía identificar de bien a bien qué era. Pasó por una calle donde las luces de los postes parpadeaban, creando sombras inquietantes en las bardas, en las paredes de las casas. De repente, vio a 3 mujeres de pie en una esquina. Llevaban vestidos muy largos y oscuros, y sus cabellos despeinados casi les cubrían por completo sus caras. Raúl pensó que podrían estar esperando un taxi, así que redujo la velocidad. Al acercarse, una de las mujeres levantó la mano, indicándole que se detuviera. Raúl sintió entonces un frío inexplicable, pero se detuvo de todos modos. La mujer se acercó a la ventana y en ese momento, Raúl notó algo muy extraño. Sus ojos eran completamente negros. No tenía iris, ni pupilas. Al menos no podía verlas. Antes de que pudiera reaccionar, las otras 2 mujeres se acercaron rápidamente y comenzaron a golpear el taxi mientras se reían de una manera grotesca. Intentando mantener la calma, Raúl preguntó a la mujer que estaba junto a la ventana a dónde quería ir, y ella le sonrió de una manera perturbadora. Le dijo con una voz que parecía resonar dentro de su cabeza: «Llévanos a un lugar donde nunca amanezca». En ese instante, Raúl sintió como si un golpe le quitara todo el aire, como si el aire se hubiera vuelto más denso. El instinto de supervivencia se apoderó de él. Aceleró su taxi y se alejó de aquellas mujeres lo más rápido que pudo. Mientras se alejaba, miró por el retrovisor. Vio algo que lo dejó sin aliento. Dice que las 3 mujeres estaban flotando en el aire, con sus vestidos ondeando como si fueran alas. Emitían un sonido extraño como un lamento mezclado con risas, y los ojos que antes eran negros, ahora brillaban en la oscuridad. El pobre de Raúl condujo sin detenerse hasta llegar a una avenida principal, donde la sensación de opresión comenzó a disiparse. Se detuvo en una gasolinera, temblando, y trató de calmarse. El encargado del lugar, al verlo pálido y agitado, le preguntó si estaba bien, y Raúl le contó lo que había visto. El hombre, en lugar de reírse, asintió con gravedad. «Ah, caray,
Pues te acabas de encontrar con unas brujas, le dijo. Este barrio tiene historias de mujeres que practicaban magia oscura y que, aunque fue hace mucho, mucho tiempo, aún rondan por aquí, buscando almas perdidas. Dicen que todavía esas brujas atraen a los incautos y los llevan a lugares de los que nunca regresan. Desde esa noche, Raúl también dejó de trabajar en ese barrio y evitó conducir de madrugada por zonas tan peligrosas. Pero no hablando de asaltantes, de esa inseguridad. No, se refería a esos otros puntos rojos que los taxistas también conocen de la ciudad. Siempre que cuenta esta historia, sus ojos se llenan de un miedo real, palpable, recordando el encuentro con esas brujas que casi se lo llevan a un destino del que, como dijo el señor de la gasolinera, no había vuelta atrás. Hola a la comunidad. Mis hijos, Valentín y Juliana, son los más fanáticos de Relatos de la Noche. Lo escuchan todos los días, literalmente, y hace poco, por convivir con ellos, me puse yo también a escuchar. Me sorprendió mucho, no era lo que me esperaba. Siento que sus historias tienen alma, que realmente transmiten las experiencias de las personas, experiencias que marcan las vidas para siempre. Y es por eso que me atrevo a contarles algo que nunca había compartido. Apenas se los conté a mis hijos, por primera vez, hace unos días para que me ayudaran a redactarlo. Pasó en Acapulco, hace más de 20 años. Todo sucedió en una zona vieja de la ciudad, un lugar que en un momento fue hogar de los ricos, pero que desde entonces está en decadencia. Era una noche calurosa y húmeda, típica de Acapulco. El aire era denso, casi pegajoso, y parecía que la ola de calor no daba tregua. La humedad se sentía en cada respiro y hacía que la ropa se pegara al cuerpo. Yo conducía mi taxi, buscando algún pasajero para hacer un poco más de dinero, para completar el día. De repente una mujer me hizo señas desde la acera. Estaba bien vestida, con un vestido elegante que no encajaba del todo con el ambiente descuidado de la zona. La mujer subió al taxi y me dio una dirección en la parte antigua de la ciudad, un área que había visto tiempos mejores, pero ahora estaba llena de edificios. Un área que había visto tiempos mejores, pero ahora estaba llena de lugares abandonados, de calles oscuras. Durante el viaje la mujer no habló mucho, tan solo me dio la dirección y se quedó mirando por la ventana, como si estuviera perdida en sus pensamientos. Mientras conducía, no podía evitar sentir una incomodidad creciente. La noche era más oscura de lo habitual y el silencio en el taxi se volvía perturbador. Al llegar a la dirección, noté algo que me puso los pelos de punta. En la entrada de la casa, la esperaba un hombre vestido completamente de negro. Era alto y muy delgado, casi esquelético. Su figura se recortaba contra la débil luz de un farol y había algo en su postura que me hizo sentir un escalofrío. La mujer se bajó del taxi y caminó hacia él sin decir una sola palabra. Los observé por el espejo retrovisor hasta que desaparecieron en la casa. Unos días después, mientras manejaba por una calle cercana a donde recogía a esa mujer, la vi de nuevo. Estaba vagando por la calle, desorientada, con la mirada perdida. Parecía mucho más deteriorada que la última vez que la vi. Me detuve y traté de ayudarla, pero solo respondía con incoherencias. Sus palabras no tenían sentido, pero su miedo era palpable. Intenté tranquilizarla, pero algo en su comportamiento me hizo sentir una profunda inquietud. No pude sacarle nada de información y tuve que dejarla ahí, sintiéndome realmente impotente. Y más o menos una hora después de dejarla, vi al hombre de negro de nuevo. Esta vez estaba cerca de mi base de taxis, en una esquina oscura. Aunque la calle estaba mal iluminada, pude ver claramente que me estaba viendo. Su presencia era inquietante, como si me estuviera esperando. Me quedé inmóvil por un momento porque el miedo me paralizaba,
pero finalmente sacudí la cabeza y continué trabajando. Esa misma noche tuve otro viaje a las afueras de la ciudad. Mientras conducía por un camino solitario, oscuro, vi a ese hombre de negro una vez más. Estaba de pie, al lado de la carretera, su figura destacándose en la penumbra. Era imposible que me hubiera seguido hasta allá, tan lejos, tan rápido. El miedo bajó de mi nuca a mi espalda y apreté el volante con fuerza, tratando de mantener la calma. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía entender realmente qué era. Pasaron unos días más sin incidentes, pero el miedo ya no me dejaba en paz. No se iba ni por un momento. Una noche, una chica muy joven me pidió que la llevara a una dirección que reconocí de inmediato. Era la misma casa donde había dejado a la mujer la primera vez. Durante el viaje traté de convencerla de no ir a ese lugar. Le conté lo que había pasado. Le expliqué que sentía que ese hombre de negro, ese misterioso hombre de negro, era muy peligroso, aunque no podía decir por qué exactamente. La chica, sin embargo, no me hacía caso. Insistía en ir, en que siguiera mi camino y me callara. Me decía que no creía en esas cosas y que solo quería llegar a su destino, que necesitaba hacerlo. Sentí una mezcla muy rara de frustración y desesperación. No podía dejar de pensar en lo que había visto y en la sensación de peligro que me acechaba. La única razón por la que estaba llevando a esta chica era para aprovechar el camino y convencerla de no llegar a ese lugar. Al final, justo cuando estábamos por llegar, decidí simplemente seguir de largo. No podía dejarla ahí, no después de todo lo que había pasado. Mientras pasábamos de largo, miré por el espejo retrovisor y lo vi de nuevo. El hombre de negro estaba parado en la esquina, mirándose al taxi alejarse. Su figura delgada y alta esta vez casi se camuflaba en la oscuridad, y aunque no vi sus ojos, pude sentir cómo nos seguía con la mirada. Sentí un nudo en el estómago y aceleré, dejando atrás esa calle y esa sensación de terror. Desde esa noche evité pasar por esa zona y no volví a ver ni a la mujer ni al hombre de negro. Pero la sensación de ser observado y el miedo a lo desconocido, eso me acompaña hasta el día de hoy. No sé quién o qué era ese hombre, pero algo en su presencia me hizo entender que había cometido un grave error al involucrarme. Solo hasta que me fui de la ciudad, hasta que me fui sabiendo que nunca iba a volver, pude volver a manejar tranquilo. Espero que les haya gustado mi historia. Me gustaría tener una explicación para lo que vi, pero no la hay. Simplemente tengo hipótesis, pero nada más. Gracias a todos por escuchar y a ti, Uriel, por crear este espacio donde podemos compartir estas experiencias con lo inexplicable, con ese mundo que sí existe, aunque nos resistamos a creer. Mi queridísima comunidad, ¿qué les han parecido las historias de hoy? Aún nos quedan más, pero les recordamos que se suscriban, que se vuelvan parte de la mejor comunidad de todo Internet y que si quieren ser absolutamente VIP, ya saben, lo único que tienen que hacer es seguirnos también en sus redes sociales o en la que más utilicen para que siempre estén enterados de las últimas noticias de este proyecto. Siempre lo decimos, pero créanlo una vez más, vienen cosas muy interesantes muy pronto y van a querer ser los primeros en saberlo. Pero no detenemos más este episodio. Seguiremos grabando, aunque la tormenta que cae aquí afuera nos haga pensar que en cualquier momento se nos puede ir la luz. Aprovechen y cuéntenos en un comentario desde donde nos escuchan y si está lloviendo allá. Continuamos con más relatos esta noche. Hola a todos, soy seguidor de Relatos de la Noche desde que solo existía en YouTube. Ahora puedo escucharlo en mi taxi durante mis largas noches de trabajo. Quiero compartir una historia que me sucedió hace unos años,
pero prefiero mantenerme anónimo porque podría meterme en problemas si se enteran de mi compañía de taxis. Ya entenderán por qué. Todo esto ocurrió una noche mientras estaba esperando clientes en el aeropuerto de la Ciudad de México. Una noche lenta, lluviosa, sin muchos clientes. Me encontraba en la fila de taxis cuando un hombre se acercó. Me pidió llevarlo a un destino bastante lejano, a varias horas de distancia. El dinero que ofreció era muy bueno, casi el doble de lo normal, así que acepté sin pensarlo 2 veces. Le pedí que me esperara un poco más adelante, sin que se dieran cuenta en la base. A ellos les dije que descansaría un rato porque me sentía un poco mal, que iba a salir. No era la primera vez que alguien me pedía un viaje así. Por lo regular era gente que no quería dejar rastro de a dónde se dirigía. Vayan ustedes a saber por qué razón. Eso no nos correspondía a nosotros preguntar. El hombre era alto, con barba gris, vestía un traje azul oscuro. Parecía bastante caro. Se veía como un hombre de negocios, pero había algo en sus ojos que me inquietaba. No obstante, subí al taxi y comenzamos el largo viaje. Con lo largo que era, sería el único que tendría que hacer en todo mi turno. Salimos del aeropuerto y nos dirigimos hacia la carretera. La ciudad quedó atrás y nos adentramos en el oscuro paisaje de las autopistas nocturnas. Conforme avanzábamos, el hombre no hablaba mucho, solo se limitaba a mirar por la ventana. Las horas pasaban y el paisaje cambiaba, pero la sensación de incomodidad no me dejaba ni por un momento. Y el silencio, ese maldito silencio era insoportable. El señor me había pedido que no pusiera música, que no encendiera la radio, pero tampoco hizo el más mínimo intento por responder a mis preguntas casuales, intentando hacerle plática. Finalmente, después de lo que parecieron horas interminables, llegamos a un pequeño pueblo casi desierto. El hombre me indicó dónde detenerme, pagó la tarifa y bajó del taxi sin decir una palabra más. El pueblo era extraño. Las calles estaban vacías y las pocas luces que había parpadeaban débilmente. Decidí no quedarme más tiempo del necesario y empecé con mi regreso para la ciudad. La noche era profunda. El camino parecía más oscuro que nunca. La sensación de inquietud se intensificó cuando, después de conducir buen rato, noté que la carretera no me resultaba familiar. Revisé el mapa 1, 2, varias veces y todo parecía correcto. Sin embargo, cada vez que avanzaba, los mismos paisajes se repetían, los mismos árboles, las mismas señales de tráfico, como si estuviera atrapado en un bucle. El reloj del coche seguía avanzando, pero yo sentía que no estaba yendo a ninguna parte. La noche me parecía eterna y me daba mucho miedo, aunque suene ridículo, nunca poder salir de ella. En un momento de desesperación, me detuve en un pequeño mirador al lado de la carretera. El silencio era absoluto, roto solo por un grillo a lo lejos, de repente. Salí del taxi, traté de orientarme, pero todo a mi alrededor parecía igual, como si el mundo mismo se hubiera duplicado. Volví al taxi y decidí seguir conduciendo. De repente, después de lo que parecieron horas, vi una luz a lo lejos. Aceleré hacia ella con la esperanza de encontrar una salida a esa extraña situación, pero cuando llegué solo me encontré con una pequeña gasolinera. Parecía abandonada, pero la luz del poste seguía encendida. Decidí detenerme y revisar el coche. Mientras lo hacía, un hombre salió de la oficina. Tenía una mirada penetrante y una sonrisa que no transmitía ninguna calidez. Me preguntó si necesitaba ayuda y le conté lo que me había pasado. El anciano asintió lentamente y me dijo que a veces las carreteras le juegan trucos a la mente de los viajeros. Le pregunté cómo podía salir de ahí y me dijo que simplemente siguiera conduciendo, que eventualmente encontraría mi camino de regreso. Yo no estaba muy convencido, pero no tenía otra opción.
Volví al coche y seguí su consejo. Conduje sin parar, tratando de mantener la calma. Finalmente, después de lo que parecieron horas, las luces de la ciudad comenzaron a aparecerse en el horizonte. Sentí un alivio inmenso y aceleré hacia ellas. Cuando llegué de vuelta al aeropuerto, me seguían esperando para terminar mi turno, como si el tiempo hubiera retrocedido, como si todo ese tiempo que pasé en la carretera simplemente no hubiera existido, como si me hubiera dormido al volante y todo hubiera sido un sueño. Claro, no sé qué fue lo que realmente pasó esa noche. A veces pienso que fue un error en el espacio-tiempo, otras veces que fue simplemente un sueño muy vívido. Pero ya nunca he vuelto a aceptar un viaje que me aleje tanto de la ciudad, mucho menos en dirección a aquella carretera. Espero que no les haya aburrido mi historia. A todos mis compañeros taxistas que escuchan, los invito a contar, a compartir sus propias experiencias con relatos de la noche. Nunca se sabe cuándo una historia puede resonar con alguien, hacerle saber que no estaba loco. Gracias por escuchar. Hola a todos, yo soy parte de la comunidad Relatos de la Noche desde el 2020 y el año pasado tuve la oportunidad de conocer a Uriel y tomarme una foto con él cuando estuvo por acá en Bogotá, en el Festival Gabo. Esta es la historia que le prometí enviarle, una experiencia que aún me acompaña. Era un viernes alrededor de las 3 de la madrugada, cuando recogí a un joven argentino en la zona de bares. Me pidió que lo llevara a un departamento en la carrera 1, donde lo esperaba su novia. Aquel viaje fue tranquilo al principio. Charlábamos sobre fútbol, sobre lo diferentes y sobre todo similares que eran nuestras ciudades. Él era de Buenos Aires, su novia de Medellín. La noche estaba particularmente oscura y la niebla comenzaba a espesarse, sobre todo cuando íbamos hacia el cerro de Monserrate. La calle donde nos dirigíamos corría por sus faldas. Al acercarnos a la dirección, la atmósfera cambió de repente. Los dos lo pudimos sentir. La calle estaba desierta por completo. Las luces de los postes apenas lograban perforar la niebla. De repente, en medio de la avenida, vimos a una señora parada de espaldas, apareciendo entre la niebla. Llevaba un vestido negro y una especie de suéter gris a los hombros. Su cabello caía sobre ellos. Parecía estar inmóvil, como si estuviera esperando a algo o a alguien. Pero ahí, en medio de la carretera. Reduje la velocidad y nos detuvimos a una distancia prudente de ella. Puse las luces de emergencia, sobre todo por si alguien se acercaba a alta velocidad. Miré al joven pasajero. Él me miraba con los ojos bien abiertos. Nos quedamos en silencio solo un momento, observando a la señora que no se movía. El aire se sentía espeso, como si se volviera difícil respirar. Decidí entonces que iba a bajar del taxi, que iba a ver si la señora necesitaba ayuda. Pero en ese momento, el pasajero me gritó con una voz llena de pánico: «No bajes, la señora no tiene pies, no vayas a bajar». Miré de nuevo hacia adelante, con más atención, y en efecto, los pies de la mujer se veían borrosos, transparentes, como si no estuvieran del todo presentes, como si se tratara de un fantasma. Era una visión aterradora. El joven me urgía a que subiera al taxi y nos fuéramos de ahí. Tratando de mantener la calma, decidí dar la vuelta en U y regresar por donde habíamos venido. Pero mientras preparaba la maniobra, aquella mujer comenzó a moverse. Caminó lentamente hacia la orilla de la carretera, sin voltear a vernos en ningún momento. Ambos temíamos eso. Temíamos el segundo en que pudiera girar la cabeza,
mostrarnos su rostro. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, su figura empezó a desvanecerse en la niebla, hasta que simplemente se perdió en el aire. El joven pasajero argentino y yo nos quedamos en silencio, con el corazón latiendo a toda velocidad. Conduje rápidamente para dejarlo en su destino, tratando de dejar atrás aquella experiencia lo más pronto posible. Al llegar, el pasajero y yo intercambiamos unas pocas palabras antes de que se bajara del taxi, visiblemente afectado por lo que habíamos presenciado. Me pidió que por favor no me fuera, que esperara a que su novia bajara a abrirle. Y en cuanto lo hizo, aceleré para llegar de nuevo a un lugar concurrido. Y ahí decidí que era mejor dar por terminado mi turno esta noche. Para despedirme quiero invitar a toda la gente de Colombia a que comparta más historias. Conozco a muchos fanáticos del podcast, pero pocos se atreven a enviar sus experiencias. Algunas de esas, algunas que he leído yo, sé que son realmente buenas. Un saludo hasta México y a cualquier rincón del mundo a donde llegue esta historia colombiana.